Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que a todos nos encanta: los romances de celebridades y sus giros inesperados. Y es que, como si fuera un guión de telenovela, parece que en la vida real también hay dramas, tensiones y, por qué no decirlo, ultimátums. Prepárense porque vamos a desentrañar el supuesto ultimátum que la bellísima Demet Özdemir le habría dado al encantador Can Yaman. Sí han oído bien, la pregunta es clara y directa: ¿cásate o adiós? Suena fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor más de la prensa rosa o hay algo de verdad detrás de estas especulaciones que nos tienen a todos intrigados? No se vayan porque en este vídeo vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizar los hechos, las pistas y las posibles realidades de esta supuesta crisis entre dos de las estrellas más queridas de Turquía y del mundo. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar con este fascinante relato. Como saben, la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino mediático desde que se conocieron. Desde sus inicios en la serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja soñada por millones de fans en todo el mundo. Y luego, ¡bam!, la realidad superó a la ficción. Sus primeras apariciones juntos, sus viajes, las fotos en redes sociales, todo indicaba que estábamos ante una relación seria y con futuro. Los fans encantados vivieron cada momento con ellos, alimentando la ilusión de una boda inminente, de un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales explotaron con cada publicación, cada guiño, cada gesto que confirmaba lo que muchos esperaban: su amor iba en serio. Se convirtieron en la pareja del momento, la que todos querían ver triunfar, la encarnación del romance moderno. Pero como suele suceder en el apasionante mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde afuera. Las capas de glamour y perfección a menudo ocultan realidades más complejas. Los rumores de distanciamiento, de altibajos, empezaron a circular hace un tiempo, silbando en el aire como un presagio. Y ahora, la bomba, un supuesto ultimátum de Demet. ¿Qué significa esto realmente? ¿Está Demet cansada de la incertidumbre, de esa eterna espera que desgasta incluso los amores más sólidos? ¿Anhela un compromiso más formal, un ancla que le dé seguridad en medio de la vorágine de sus vidas públicas? ¿O quizás Can, con su carrera en ascenso vertiginoso y sus múltiples proyectos internacionales, no está en el momento de sentar cabeza, de asumir las responsabilidades que el matrimonio implica? Vamos a desglosar esto con el rigor que merece. Para entender la magnitud de este posible ultimátum, tenemos que considerar el contexto de ambas carreras, que son, sin duda, pilares fundamentales en sus vidas. Demet Özdemir, después del fenómeno de Erkencikus, ha consolidado su carrera con otros proyectos exitosos, demostrando ser una actriz con un gran talento, una versatilidad sorprendente y una fuerte presencia escénica que cautiva al público. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con la audiencia la ha posicionado como una de las actrices más importantes de su generación. Por otro lado, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global sin precedentes. Su carisma arrollador, su imponente físico y su innegable talento lo han catapultado a Hollywood y a proyectos internacionales que lo tienen viajando constantemente y con una agenda de trabajo tan apretada que parece un rompecabezas digno de desentrañar. Este ritmo de vida, esta exposición constante y las demandas de la industria cinematográfica y televisiva, indudablemente suponen un desafío formidable para cualquier relación, por muy sólida que sea, por muy profundo que sea el amor que los una. Ahora, volviendo al supuesto ultimátum, cásate o adiós. Esta frase, cargada de dramatismo, resuena con fuerza en los titulares. ¿Es esta una estrategia audaz de Demet para asegurar su futuro, para forzar una decisión que siente que es necesaria para su felicidad? ¿O es una reacción genuina ante una posible falta de compromiso, una percepción de que Can no está dispuesto a dar el siguiente paso que ella desea? Los medios de comunicación turcos y de otros países han estado especulando sobre esto con gran detalle, como buitres sobre una presa, analizando cada indicio, cada filtración. Se habla de conversaciones serias, de momentos de reflexión profunda, de decisiones difíciles que podrían redefinir el futuro de su relación.
Y lo más intrigante se susurra que Demet, a pesar de su amor por Khan, busca estabilidad, un futuro construido sobre bases sólidas, y un paso adelante en su vida personal que trascienda la fugacidad de la fama. Pensemos en las implicaciones de un escenario así. Un ultimátum de esta naturaleza, si es real, pone a Khan Yaman en una encrucijada de proporciones épicas. Por un lado, tiene una carrera que está despegando a niveles estratosféricos, con oportunidades únicas que no se presentan todos los días, con el mundo a sus pies dispuesto a aplaudirlo en cada nuevo proyecto. Por otro lado, tiene una relación con una mujer a la que aparentemente ama profundamente, una conexión especial que ha cautivado a millones, pero que ahora le está exigiendo una definición, un compromiso que podría, sin duda, impactar en su trayectoria profesional, quizás obligándolo a tomar decisiones difíciles sobre sus proyectos futuros o su disponibilidad. ¿Qué pudo haber llevado a esta situación límite? Es posible que Demet, después de un tiempo de noviazgo, de haber compartido momentos intensos y de haber construido una intimidad, haya sentido la necesidad apremiante de avanzar. Quizás ella tiene planes de formar una familia, de sentar cabeza, de construir un nido de amor duradero, y percibe que el tiempo, implacable, está pasando. Es natural después de todo. No todas las personas viven las relaciones de la misma manera, con la misma urgencia o la misma visión. Para algunas el matrimonio es el siguiente paso lógico y deseado, la culminación de un amor y el comienzo de una nueva etapa. Para otras el foco principal puede estar en la carrera, en la exploración de nuevas oportunidades, en vivir el presente al máximo, en construir una independencia que luego pueda compartir. Imaginemos las conversaciones que podrían estar teniendo lugar, momentos de intimidad cargados de emotividad y quizás de cierta frustración. Demet, con la sinceridad que la caracteriza, podría decirle a Khan, Khan, te quiero muchísimo. Pero necesito saber hacia dónde vamos. Necesito ver un camino claro, un futuro que compartamos. Estoy lista para dar el siguiente paso, para casarme y construir una vida contigo. Si tú también lo estás, entonces seremos increíblemente felices. Pero si no, creo que debemos ser honestos el uno con el otro y tomar caminos diferentes, por más doloroso que sea. Es una declaración audaz, sí, pero que puede nacer de un profundo deseo de claridad, de seguridad y de un futuro compartido. Por su parte, Khan podría estar sintiendo la presión inmensa de su exitosa carrera. Los contratos internacionales, las giras promocionales, los rodajes en diferentes partes del mundo, todo eso requiere una dedicación casi total, una entrega que deja poco espacio para otras prioridades. Quizás no se siente preparado para asumir las responsabilidades del matrimonio en este preciso momento, o quizás, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, simplemente no ve la urgencia que Demet sí percibe, viviendo el amor en el presente sin la presión de un compromiso formal. O incluso, y esto es pura especulación, podría estar disfrutando de la libertad y la independencia que su éxito le confiere y no querer atarse de momento, priorizando su crecimiento profesional. Los medios de comunicación, como es habitual, han intentado obtener declaraciones de ambos, buscando una confirmación o un desmentido que ponga fin a las especulaciones. Sin embargo, como suele ser habitual en el mundo del espectáculo, ambos se mantienen reservados, optando por el silencio, alimentando aún más el misterio y la intriga. Este silencio, lejos de calmar las aguas turbulentas, aviva la curiosidad de los fans y de la prensa, que no dejan de analizar cada gesto, cada me gusta o cada ausencia en las redes sociales, interpretando cada detalle como una pista crucial. Por ejemplo, si dejan de compartir fotos juntos en sus perfiles, si sus interacciones públicas se vuelven más escasas, se interpreta automáticamente como una señal inequívoca de crisis. Y si por el contrario aparecen juntos en algún evento o se comentan una publicación, se ve como una posible reconciliación o, al menos, una tregua en esta supuesta batalla de sentimientos. Ahora analicemos la posibilidad, no menos interesante, de que todo esto sea parte de una estrategia mediática cuidadosamente orquestada. En el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces los rumores se crean o se exageran deliberadamente para mantener a la opinión pública interesada, para generar expectación, para mantener a las estrellas en el candelero. ¿Podría ser este el caso en esta ocasión? No lo sabemos con certeza absoluta. Sin embargo, la intensidad con la que se ha manejado esta noticia, las supuestas fuentes cercanas a la pareja que se citan en los artículos, y el hecho de que ambos son maestros en el arte de la imagen pública, sugieren que hay algo de verdad, al menos en la existencia de una tensión, de un punto de inflexión en la relación que va más allá de la simple casualidad.
También es fundamental recordar, para no caer en idealizaciones excesivas, que Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de su inmensa fama y su estatus de ídolos, son seres humanos. Tienen sus propios deseos, sus propias necesidades emocionales, sus propias esperanzas y sus propias visiones del futuro. Es fácil idealizar a las parejas de celebridades, verlas como seres perfectos, invulnerables a los problemas cotidianos que enfrentamos el resto de los mortales. Pero la verdad es que también enfrentan desafíos, dudas, miedos y momentos de conflicto, igual que cualquier otra pareja en el mundo, independientemente de su fama o fortuna. Si este ultimátum es real y si Demet ha tomado esta decisión, no debería ser visto como un acto de desesperación o una medida egoísta, sino como una muestra de madurez, de autoconocimiento y de valentía por parte de Demet. Poner sobre la mesa sus propias necesidades, sus propias expectativas y sus propios límites es un acto de profunda autoafirmación. El amor es sin duda un componente esencial en cualquier relación, pero una relación duradera y saludable también requiere compatibilidad en cuanto a planes de vida, valores fundamentales y metas compartidas. Y el matrimonio, para muchas personas, es un paso que simboliza un compromiso profundo, una unión inquebrantable y la construcción de un futuro compartido, un proyecto de vida a largo plazo. ¿Qué pasará ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, el nudo de esta historia que nos tiene en vilo. ¿Cederá Can ante el ultimátum de Demet, priorizando su amor y su compromiso sobre las ambiciones profesionales? ¿O será él quien decida, con el corazón en la mano, que su camino en este momento no es el de la formalización, el del matrimonio, y opte por un camino diferente? O quizás, y esta sería una opción menos dramática, ambos deciden darse un tiempo, un espacio para reflexionar, para evaluar sus sentimientos con calma, para sopesar sus prioridades y sus deseos más profundos. La naturaleza de estas dos personalidades, ambas muy fuertes, talentosas y decididas, hace que cualquier escenario sea plausible, desde el más romántico hasta el más trágico. Podríamos estar ante un final de película, donde uno de los dos da un paso atrás y la relación, dolorosamente, llega a su fin. O tal vez ante un giro inesperado, donde Can sorprende a todos con una declaración de amor contundente y decide dar el gran paso, demostrando que el amor, en este caso, puede triunfar sobre las ambiciones profesionales y las presiones de la industria. Y quién sabe, quizás hasta haya una boda sorpresa, un anuncio repentino que ponga fin a todas las especulaciones y celebre su amor de la manera más inesperada. Lo que sí es seguro es que esta historia, sea cual sea su desenlace final, nos deja pensando. Nos recuerda que incluso en las relaciones más glamurosas, más mediáticas y más admiradas, las conversaciones difíciles son inevitables, los desafíos existen y las decisiones complejas son parte de la vida. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias expectativas en el amor, en las relaciones y en la vida en general. Y sobre todo nos demuestra que el mundo del espectáculo, con sus luces deslumbrantes y sus sombras ocultas, siempre tiene historias fascinantes que contar, historias que nos conmueven, nos intrigan y nos hacen soñar. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir ha dado un ultimátum a Can Yaman, la impactante frase «Cásate o adiós», ha sacudido los cimientos de la prensa rosa y ha generado un torbellino de especulaciones. Si bien no hay confirmación oficial por parte de la pareja, los indicios y las filtraciones apuntan a una posible crisis en la relación, con Demet buscando un compromiso más serio y un futuro estable, y Can, quizás, enfocado en su meteórica carrera y en las oportunidades que se le presentan a nivel internacional. Sea cual sea la verdad detrás de este enigma, esta situación pone de manifiesto los desafíos únicos que enfrentan las parejas de celebridades y la complejidad de equilibrar el amor con las ambiciones personales en un mundo que exige tanto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este fascinante análisis, de esta inmersión en el mundo de los rumores y las realidades de las estrellas. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este misterio, poner las piezas del rompecabezas sobre la mesa y debatir sobre las posibles verdades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el ultimátum es real? ¿Qué consejo le darían a Demet en esta situación tan delicada? ¿O qué le dirían a Can para ayudarlo a tomar la mejor decisión? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones, sus análisis y debatir con ustedes. Su participación es lo que enriquece nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus
Higos y familiares que también siguen de cerca las historias de sus celebridades favoritas, aquellos que disfrutan de este tipo de análisis. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo y no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima.